Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas noches para todas, para todos. Es un placer de nuevo pues estar acá conversando y aprendiendo un poquito todas las herramientas que hemos estado viendo por estos días. Siempre me gusta empezar pues como haciendo un resumen de lo visto en la última sesión que tuvimos, donde empezamos pues ya con esa unidad que veníamos trabajando pues ya de análisis de causas. Entonces, hoy va a ser un día donde yo quisiera que entre todos empezáramos como a practicar un poquito esas herramientas, de tal forma que ustedes tengan contacto directo con ellos, porque una cosa es mostrarla en una diapositiva y dejar ahí el material que posiblemente a veces uno ni tiempo tendrá pues como de verlo más adelante, de ir a uno que lo va a retomar en cualquier momento, pero me parece más enriquecedor que entre todos hagamos un ejercicio de algunas de esas herramientas, de pronto no van a ser todas, para que lo entendamos y para que lo vivenciemos como en vivo y en directo, de tal forma que se convierta verdaderamente en una herramienta de trabajo. Porque hace poco les decía yo que las compañías deberían validar muy bien en las personas cuando las entrevistan la capacidad que tienen para enseñar, para transmitir pues como ese conocimiento y una capacidad importante o un conocimiento o habilidad que ya cada vez valoran más. Es como esas herramientas o la capacidad de esa persona de gestionar los problemas y de cómo los aborda y qué herramientas tiene, y cómo los puede trabajar. Entonces, eh, les voy a contar una anécdota que me pasó hoy, que yo dije la voy a llevar a la clase porque me parece importante. Precisamente hablando de eso, hablando de que las personas cada vez tienden a necesitar, o los cargos en las empresas tienden a necesitar personas con muchas más capacidades y habilidades, em, como el de enseñar. Esta tarde estaba yo en el banco. Es raro decir que uno está en el banco, pero bueno, tenía que hacer una diligencia en un banco porque ya todo se hace digital. Pero bueno, me tocó pues ir a un banco y lo hablo pues acá en Colombia. No sé cómo será en Argentina, en Ecuador o en Nicaragua. Existen unas personas que son como los vigilantes del banco. Obviamente están en la puerta la mayoría de las veces. No sé, hacen a veces inspecciones o no, pero últimamente estas personas, que son como las responsables de la seguridad de los bancos, se paran al frente de la sala de espera donde está todo el mundo esperando pues para el turno, o al frente de las filas, dependiendo del banco, si tiene ficho o tiene que hacer la fila, y empiezan a hablar duro. Pero hablar es como a transmitir un mensaje de seguridad a las personas. Entonces ellos dicen buenas tardes en voz alta, pues, y todo el mundo tiene que voltea, pues, porque claro, no es raro ver en un banco una persona pues como hablando duro. Entonces, mi nombre es fulanito de tal, trabajo en la empresa de seguridad y quiero transmitirle algunos consejos. Entonces, si van a retirar dinero, grandes sumas, recuerden que pueden tener acompañamiento de la policía, bla, bla, bla. Hoy fue como ese mensaje pues de que teníamos que ser cautelosos con esos temas de seguridad. Entonces, la persona termina, y es un libreto obviamente muy bien estudiado que tienen que tener, porque pues tienen que decir como todas las características de esos temas de seguridad. Entonces, yo me imagino que dentro de la supervisión que les hacen, los ponen a aprenderse pues como esos libretos. Y yo decía, una persona que está en el ámbito de seguridad, normalmente estas personas son porque han prestado servicio militar o han trabajado con la policía o han trabajado con el ejército, y finalmente consiguen pues como estos trabajos por esa experiencia previa. Pero cuando uno va a ver y uno piensa, pues esta persona no se sabe expresar muy bien y toda la cosa, pero es un teso, maneja armas, conoce estrategias de seguridad y todo eso, no, contratémoslo. Pero finalmente a esas personas que son guardas de seguridad los exponen y cada vez
los capacitan más y les tienen que entregar como esas capacidades y habilidades para que se paren enfrente, que no es fácil, pararse enfrente de un público todos los días diferente. No es como en planta que uno siempre va al mismo pequeño equipo de trabajo y los reúne y ahí habla y ya saben y ya nos conocen y todo, sino que esas personas todos los días tienen un público diferente y les tienen que hablar y les tienen que decir, les tienen que recomendar y toda la cosa. Entonces, quería traer como esa anécdota para decirles cada vez tenemos que transmitir ese mensaje a las personas de que no estamos solamente para marcar tarjeta, como decimos, sacar la producción y ya, y empacar y vámonos, o revisar la calidad y empacar y vámonos, no, estamos para hacer muchas otras cosas. Una, entonces, es esta de entrenar, de capacitar o de transmitir una información, y la otra, la que les estoy diciendo, es de utilizar herramientas para el análisis de causas. Entonces, empezábamos la clase pasada hablando de no conformidades, porque el capítulo pues habla específicamente de las no conformidades, que es una no conformidad, que viene de las auditorías, que entonces hay observaciones y no conformidades. La no conformidad es el incumplimiento de un requisito específico de una norma, norma interna o norma externa, legal, donde finalmente les decía que es muy importante los requisitos a la hora de escribirlos nosotros como compañía, porque ahí nos estamos nosotros mismos como clavando pues como el cuchillo. Entonces veíamos unas herramientas interesantes. La primera era 5W más una H. Esa herramienta simplemente es para definir bien el problema, que yo les decía que lo más importante para poder hacer un buen análisis es tener claro cuál es el problema y no irnos como por las ramas o dejarnos pues como cautivar pues porque a veces hay personas inclusive que sesgan las versiones y que finalmente lo hacen ver de la forma en que ellos quieren mostrar su solución, ¿cierto? Cuando verdaderamente el problema puede ser un poco diferente. Luego de esas 5 León H, hablamos de los 5 porque va a pasar así rápido sin mostrarles, pero es más para que las personas que de pronto no nos pudieron acompañar la clase pasada tengan un poquito más como de contexto, y enseguida lo vamos a practicar. 5 por qué, simplemente es preguntarnos 5 veces, repitiendo como la pregunta anterior o el resultado de la pregunta anterior para ver si verdaderamente sí estamos yéndonos como a la causa raíz. Ese es el 5 por qué. Y decíamos que el diagrama de Chicago era una manera también de ese análisis de causa que se podría realizar. Diagrama de Chicago ya lo vimos, pero decíamos que uno podría coger una de esas causas del diagrama de Chicago y hacer un subdiagrama de Chicago para esa causa, para empezar a profundizar un poco más. Otra herramienta grande que vimos fue el CapDo, el chequear, analizar, planear, hacer, que contiene otras herramientas. Vimos la herramienta del Makigami más para procesos, como les decía yo, administrativos, o que podemos de pronto mapear en papel, y empezar a mirar cómo están los tiempos de ese proceso, cómo están las anormalidades de ese proceso, cómo están las cargas de trabajo de las personas en ese proceso. Les traje pues como un formato también para que lo miremos y lo construyamos pues como entre todos y con un ejemplo específico ahí. Y por último, hablábamos del árbol de reprocesos, donde yo les decía que esta herramienta, pues prácticamente la habíamos inventado nosotros dentro de un Makigami precisamente que estábamos trabajando, porque veíamos que mucho del tiempo, el objetivo de ese Makigami era reducción del tiempo de despachos de importación, perdón, de exportación de producto terminado. Y veíamos que mucha parte de ese tiempo se gastaba en reprocesos. Entonces empezamos a implementar ese formato para poder decir, venga, es que hay otras áreas que nos están afectando, que nos están aporreando como con todos esos reprocesos que estamos haciendo. Entonces empecemos a anotar la fecha, el responsable, cuánto tiempo duró ese reproceso, si hay una referencia de producto específica, pues como que tuvo el evento. Entonces sacarle un poquito más de esa información para después ya más sentarnos con esa área y decirle, venga, es que usted nos está matando con esto. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Listo. Entonces, ese es mi pequeño, pues, como repaso. La idea es que empecemos a ver la presentación ya para que veamos una última herramienta que es 5W, 2H, no un H, sino 2H. Ya les voy a contar por qué. Y después de ver esa herramienta, entramos como a hacer el ejercicio práctico que les digo para que vayan alistando, pues, los micrófonos. Entonces, estamos
Álvaro, Kenia, Camila y David. Bienvenidos pues a todos. Ya por acá pusieron pues su información. Listo. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Si tienen alguna duda de la clase anterior, alguna pregunta, alguna inquietud, posiblemente en esta primera parte lo vamos a resolver. Y si no, pues me van contando pues y lo revisamos pues ya un poquito más como en detalle. Listo. Entonces aquí terminamos la clase pasada donde veíamos el ejemplo del árbol de reprocesos pues que teníamos en en la empresa donde yo trabajaba. Espérame, yo busco ocultar esto y pongo esto un poquito más pequeño. Listo. Ponlo así. Bueno, entonces vamos a entrar a la parte C que habla ya no del análisis, sino del desarrollo de planes de acción. Listo. Entonces, digamos que en ese ciclo de mejora, PHBA, CAPDUO o DMAI, como le queramos llamar, la última parte a la cual a veces entramos o vamos sin mucha herramienta porque decimos eso sí no hacerlo y ya. Esta es una herramienta importante para tener en cuenta y hacerle seguimiento a las acciones. Porque muchas veces queda en un acta donde dice, no, entonces ¿quién va a hacer esto? Ah, fulanito, listo, ¿para cuándo lo tiene? Ah, para tal día, ah, bueno, listo. Entonces en un mes lo vemos y ya, y eso se va, y eso queda como por allá en el limbo. Y entonces cuando no lo hizo, y el jefe se acuerda, como que, hey, ¿esto en qué paró? ¿Por qué no lo hizo fulanito? Ah, no, yo no sé, es que estaba muy ocupado. Todos estamos ocupados, todos estamos con muchos chicharrones de última hora y finalmente la idea es que este seguimiento sea juicioso y verdaderamente tengamos esta herramienta debidamente diligenciada para poder hacer la verdadera gestión. Entonces, 5W2H que ya lo vamos a ver qué, por qué, dónde, cuándo, quién, cómo, cuánto en dinero. Es una herramienta que se puede utilizar para planificar y llevar a cabo acciones correctivas o para abordar pues una no conformidad. Entonces, primero es cuál. Recuerden que estas son siglas en inglés, entonces van a ver pues que la 5W, no sé si lo había dicho la vez pasada, la 5W, una H también son en inglés y la H también es en inglés y esta 5W2H también pues es en inglés. Entonces, uy, el cuál, cuáles son las actividades o acciones que se van a tomar para eliminar la causa raíz. Espérenme, yo pongo el puntero para que vamos siguiendo de acuerdo a lo que yo voy leyendo. Listo. Entonces, ¿en cuál? Simplemente son actividades o acciones. Entonces ahí ponemos la descripción de la acción. Ah, vamos a hacer esto para poder atacar esta causa raíz. Recuerden que venimos de identificar en los cinco porque esas causas raíces. Entonces, para esta causa raíz vamos a poner esta actividad. Pero también necesitamos poner cuál es el objetivo de esa actividad o de esa mejora que vamos a tener. O sea, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer eso? Ah, bueno, entonces ese es el qué. Listo. Luego vemos el cómo. Entonces o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque una cosa, yo con mi gente en las empresas donde trabajaba, trataba como de ponerles el siguiente ejemplo, porque a veces la gente es muy olímpica y le gusta mucho proponer ideas así no la tengan concreta. Entonces una persona se me acerca y me dice, ah, señor, ¿y qué tal si la empresa piensa en ampliar el parqueadero de motos? Porque es que ya las motos no cabemos y hay gente que está dejando la moto afuera. Excelente idea, qué buena idea. ¿Cómo? ¿Qué has pensado? Ah, no, yo no sé. No sé. No sé qué, pero para que le piensen, pues, como que delegando, pues así. Entonces, esto lo que busca es, si vamos a tener una acción, y verdaderamente esa acción o actividad con un objetivo totalmente claro, tenga el cómo lo vamos a hacer. Pues, cuáles son los entregables de esa acción. Ah, ampliar el parqueadero, listo. Entonces vamos a poner una rampa metálica que suba a un segundo piso con una plataforma, ta. E inclusive eso me lleva, me voy a saltar un poquito y voy a ir aquí al cuánto. ¿Y has pensado cuánto puede valer eso? Ah, no, yo no tengo ni idea. Entonces, también es importante a la gente así como tienen tantas ideas, también que nos ayuden a aterrizarlas un poquito y que ellos mismos se den cuenta de que a veces, por mucha iniciativa que tengamos para solucionar los problemas y muchas super ideas que tengamos,
las compañías no tienen un presupuesto ilimitado que pueden asignar para todo y no tienen un presupuesto ahí como que esperando a ver quién se le ocurre algo para poderlo asignar. Yo que manejaba el área de mejoramiento continuo del negocio de café de Nutresa, como les decía que yo trabajaba en Nutresa, un grupo colombiano de alimentos, yo tenía un presupuesto anual donde ya la compañía, con mucha madurez en ese tema de mejoramiento continuo, pues primero creó un área de mejoramiento continuo y segundo asignó un presupuesto. Entonces yo era el que asignaba platas a las diferentes áreas para poder decir, esta mejora vale, no sé, 9 millones de pesos, listo, sí tenemos con qué hacerla, procedamos a hacerla. Vale 45 millones de pesos, no, 45 millones se me lleva el presupuesto de dos o tres líneas, yo no puedo invertir en eso, ya que se convierta en proyecto de la compañía. Entonces ya se tiene que escalar pues como una opción, pero obviamente con un presupuesto ya más de compañía y no necesariamente pues del área de mejoramiento como tal. Entonces aquí entro pues a hablar un poquito del capítulo entrante, pues que habla como de la gestión de calidad y la mejora continua y las mejores prácticas que podemos tener y es, cada área debería tener un presupuesto asignado para el mejoramiento de esa área, sin necesidad de ir por allá cada vez que tengamos una idea, preguntarle al gerente o al presidente, me voy a gastar 10 millones, me voy a gastar 3 millones, 2 millones, ¿no? En dólares, ¿no? Como lo quieran ver, pero que finalmente digan, vamos a asignar 100 millones para el año, listo. Entonces, para esta área que tiene tantas oportunidades de mejora, voy a poner un 20% y el resto de áreas se va a ir con el 10%. Bueno, qué interesante. Y así la gente se motiva, porque es que no hay nada más desmotivante o desmotivador que una persona proponga y al final todo se caiga eh, porque le dicen, no, no, la cosa está muy dura, es que este año no hay presupuesto. No, no, guárdela ahí, como que creando un banco de ideas que finalmente uno sabe que de ahí no van a salir, pues. Entonces, bueno, sigo con el dónde, o sea, en qué área o lugar específico lo vas a implementar. No, en el parqueadero de las motos, en el costado sur de la compañía, o si es en otra parte. No, yo quisiera que eso se implementara en otra portería que tiene la compañía en otro lado. Entonces, ser como específicos en eso. ¿Quién es el responsable? No caer en el error en poner un área. No, eso es calidad. No, ojalá que no. Calidad deberá designar una persona y casi que poner el nombre propio de esa persona que va a ser el responsable. O si es producción, el nombre propio de esa persona de producción. O si es mantenimiento, el nombre propio de esa persona de mantenimiento. Porque cuando quedan muchos, no queda nadie. Y finalmente, la responsabilidad se diluye. Entonces es muy importante el quién para otros poder decir, es que era fulanito de tal, y ese fulanito de tal lo puede anotar en su cuaderno, llevárselo como un pendiente y hacerlo, ¿cierto? Porque finalmente como que las tareas que quedan ahí en el limbo, en el mundo de, si no hay una persona ahí que le haga seguimiento, un supervisor de mantenimiento de producción, que esté como, hey muchachos, pilas, nos hace falta esto, no, casi que, ojalá, preferiblemente ponerle nombre propio, pues como esa responsabilidad. Y por último, el cuándo. El cuándo es para cuándo lo vamos a ejecutar. Recuerden, uno puede manejar cronogramas corto, mediano y largo plazo. Normalmente el corto es una solución tentativa o un posible ensayo que uno pueda llegar a hacer. Normalmente las acciones correctivas son corto plazo. Pues yo para corregir algo lo tengo que hacer ya. Entonces dicen, no, 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 corrijamos eso ya y miramos a ver para la próxima qué hacemos o qué invertimos o qué ideas se surgen para que no vuelva a ocurrir. Ya hablamos del tema preventivo, pues como tal. Entonces, 5L1H simplemente es como un cronograma de actividades que nos puede organizar la información de esas acciones para de alguna manera hacerle seguimiento mucho más fácil. Entonces, yo les voy a pasar inclusive este archivito de Excel y ahorita pues la idea es que lo utilicemos a manera de ejemplo para poder empezar a llenarlo. Entonces yo con este ya puedo llevarlo a Excel. Ojalá también que esto esté en los tableros de las diferentes áreas para que la gente se comprometa y vea ahí el compromiso que tiene. Obviamente esa información tiene que quedar digital porque si se pierde esa hoja pues perdemos mucho. Entonces simplemente empezamos a llenar
la actividad que vamos a hacer es esta. El objetivo de esta actividad es, eh, no sé, mejorar el indicador de reproceso de la línea de producción XX, llevarlo a un reproceso máximo del 2%. Listo, eso. Ah, bueno, esto se lo agregué yo y quiero ser claro, no aparece pues como dentro del formato, lo metí ni quién el qué, porque dentro de las auditorías, sobre todo la ISO, te pide definir si las acciones que estás implementando son correctivas, preventivas o de mejora. Inclusive, yo lo llamaba, y es un término pues de pronto más conocido, más fácil de manejar, ACPM, pues porque era acción correctiva, preventiva y de mejora. Cada vez que llega un auditor, entonces empieza a preguntar sobre todo por el mejoramiento de los procesos. Entonces te dice, bueno, muéstreme cuáles son sus acciones correctivas. Correctivas quiere decir que hubo una no conformidad, una observación y que tuviste que hacer algo inmediatamente para corregirlo. Pero adicional a eso, yo les gusta ver todo lo que sea preventivo, es decir, no, para prevenir eso que ya nos pasó, hicimos además esto, esto, esto y esto. Y las últimas son de mejora, porque entonces los procesos no pueden ser estáticos y decir yo lo hago súper bien y yo no tengo nada por mejorar, sino que es darle la oportunidad a las personas que están en esos procesos para que nos levanten la mano y nos digan, venga, esto se podría hacer más fácil así, más fácil por tiempo, más fácil por menos material, más fácil por disminución de costos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo lo llamaba de la CPM y en compañía de la chica de los sistemas de gestión integrado o sistema integrado de gestión, nos pusimos de acuerdo para que las herramientas fueran asignadas o los planes de mejora fueran asignados, si fueran correctivos, preventivos o de mejora, de tal forma que cuando uno tuviera un auditor pudiera filtrar la información y poder decir, sí, acciones correctivas, venga, yo le muestro, tuvimos tres. Preventivas, no, tuvimos 17. Y de mejora, 4. Pues no es fácil pues mejorar procesos que a veces son tan maduros, entonces normalmente pues no deberían ser como tanto y también depende, como les decía, del presupuesto y demás. Listo. Una columna de el contenido, entonces esta mejora implica una intervención de la maquinaria con unos sensores especiales o un lector de rayos X que pueda determinar para disminuir ese reproceso que estamos teniendo. El área donde se va a implementar, entonces, eso se va a implementar en el área de producción de aceites, en el área de producción de harina de banano, etcétera. ¿Quién va a ser ese responsable? Si es mantenimiento, entonces pongamos aquí al coordinador de mantenimiento. El coordinador de mantenimiento posiblemente asignará a una persona más operativa pues para hacerlo, pues porque los técnicos de mantenimiento tienen que tener tareas, órdenes de mantenimiento pues asignadas en el sistema inclusive para poder decir eso con nombre y apellido, fulanito de tal. El costo. Esta parte me parece supremamente importante y a veces los que estamos en producción, posiblemente en calidad, nos cuesta. Nos cuesta mucho determinar el costo de las posibles mejoras. Es más, a veces ni pidiendo ayuda lo logramos pues como identificar, pero sí es muy bueno que ahondemos un poquito en la compañía qué recursos maneja y qué herramientas tiene para uno poder decir, vamos a hacer eso. ¿Qué les digo yo? Donde yo trabajaba en el tema mantenimiento, porque muchas de las mejoras tenían que ver con máquina, se tenía un contratista en mantenimiento. O sea, teníamos el área de mantenimiento con técnicos eléctricos, mecánicos, instrumentación. Y teníamos unos contratistas adicionales que también hacían actividades, pero más de mejora. Entonces lo que tú haces es no cargar a tus muchachos que están en los preventivos con esas tareas, sino que esas acciones de mejora que tienen un tiempo de implementación, un costo de implementación, unas herramientas, unos materiales, se las asignas a un contratista. Obviamente hay que pagar un poco más, eso sí es verdad, pero ellos también te pueden cotizar y no hay nada mejor que el contratista para determinar el costo de una mejora, porque si tú le dices al técnico de mantenimiento que ha estado toda la vida, él te va a decir, sí, yo vengo el domingo y le hago eso en un momentico, sí, pero igual el tiempo del domingo es suyo, cuánto vale, qué herramientas va a utilizar, qué material va a utilizar. Entonces el contratista sí te tiene en cuenta verdaderamente el costo. Uno puede empezar a comparar y empezar a mirar, venga, señor de mantenimiento, en vez de contratar contratistas externos, vamos a ampliar la plantilla de mantenimiento para que ustedes mismos nos apoyen con esta tarea. Entonces, es muy importante el costo.
es muy importante irnos hasta la fuente del costo, porque muchas veces hay costos indirectos o directos que nosotros no conocemos. Entonces, toc toc, toquémosle la puerta al área de costos de la compañía, sentémonos con ellos y digámosles, venga, si yo voy a calcular un costo de una mejora, eh, ¿cómo puedo hacer? Es más, uno podría hablar de ahorros. Entonces, pues no lo tengo acá, pero uno puede ponerle a cada actividad de estas que son de mejora una casilla que diga cuánto nos vamos a ahorrar. Y eso el área de costos te lo debe dar. Entonces, vamos a ahorrar energía eléctrica. Entonces, ¿cuánto vale el kilovatio? ¿Cuántos kilovatios te vas a ahorrar? Vamos a ahorrar tiempo de las personas de mantenimiento. ¿Cuánto es el salario de una persona de mantenimiento? ¿Cuántas horas me estoy ahorrando con ese trabajo de esa persona de mantenimiento? Entonces, es bueno también para que vean, tiene un costo grande, pero el ahorro va a ser mucho mayor y se va a pagar. Pues ese es como el retorno sobre la inversión. Pues que este formato no lo trae, pero finalmente dentro de los proyectos o mejoras uno podría llegar a tener esa como herramienta. Muy importante, la fecha en para la cual debemos tener ejecutado la mejora y tener un indicador como de cumplimiento para poder tener acá la fecha real y comparar verdaderamente cómo nos fue. Que finalmente se trata de que cumplamos como con esos presupuestos. Eso no se trata de que se vea bien bonito en un papel para que el auditor lo vea y ya. Esto se trata de que tiene que ser un papel vivo dentro de las reuniones de la planta y toda la cosa. Listo. Bueno, entonces ahora los voy a invitar ya para que empecemos a interactuar un poco más, como les decía, pues como con los ejemplos y que me ayuden a trabajar por lo menos estas tres herramientas eh, inicialmente. Entonces, en una situación de sus plantas, vamos a realizar entre todos un 5W muy sencillo, una definición de un problema. Vamos a hacer un análisis de 5 por qué de ese problema. Y por último, inventarnos o ver si la persona que elijamos el problema puede darnos un poquito más de contexto para tener un plan de acción del 5W1H. Y después de eso, quisiera que entre todos validáramos un ejemplo de una de sus compañías con el Makigami para la selección de personal, porque este fue un ejemplo de la vida real donde las personas que estamos en producción lo vivimos constantemente. Ahora las generaciones son de mucha rotación. Hay empresas donde finalmente ponen un incentivo adicional pues a las personas de un bono de, no sé, 50.000 pesos colombianos y la persona simplemente por esa plata se va o simplemente le dicen, no, venga que aquí tenemos alimentación y se va. Entonces, cuando uno empieza a reclutar personal o para un proceso nuevo o para un pico de producción, exportación o algo, lo primero que hacemos es levantarle la mano a talento humano, al área de selección o como la llamen en sus compañías y decirle, venga, ¿en cuánto tiempo yo tengo una persona acá reforzando este proceso? A veces somos muy olímpicos y decimos, tráigala que yo la entreno, no hay ningún problema. Ah, sí, entonces en 8 días la puede tener allá, no hay ningún problema, pero nosotros deberíamos ser un poco más conscientes y pensar que la persona en 8 días no va a estar lista, sino que va a necesitar, no sé, 2 días más, 3 días más, una semana más para poder tener un entrenamiento y que sus capacidades y habilidades se alineen con las habilidades de las personas que ya llevan mucho más tiempo. Entonces, eso lo miramos pues enseguida. Entonces, me voy a salir de acá y me voy a ir a que miremos los formatos que tenemos en Excel. Entonces, lo primero, necesito que me ayuden a pensar o quién me quiere ayudar con la definición de un problema. Y eso está acá. O si ya tiene el problema definido, pues perfecto. Simplemente lo escribimos acá y decimos, bueno, vamos a mirar cuál es el qué, cuál es el cuándo, cuál es el quién, el cuál, el cómo, el dónde. De pronto alguno me quiere apoyar ahí como con esa información. David, Camila, Kenia, ¿recuerdan de pronto alguna situación, problema que hayan tenido estos días, el año pasado, o que estén teniendo en este momento? Y nos cuenten un poquito y lo hagamos aquí rápidamente, pues como para que
interactuemos un poco con el formato y con la herramienta pues como tal. No sé si alguno se atreve pues como a darme información o si no pues no lo vamos inventando pues a medida que lo vamos haciendo. Camila, Kenia, David, ahora sí, Tengo uno, preparados. profe. Adelante, David, cuéntanos tu historia, desahógate. No, tengo mil problemas en esta empresa, pero no, uno grave que me está afectando el cliente es que nosotros hemos declarado en nuestra ficha técnica que la harina que producimos pasa por eh, un tamiz de 100 merch. 80% pasa por un tamiz de 100 merch. Del último estudio que enviamos, solamente pasó el 38%. Ujú. Ese es el problema. No, no he llegado a esto declarado dentro de nuestra ficha técnica. Y es un tema de capacidad del tamizaje. O Sí, es... ahí pues lo que he analizado hay varios factores. Eh, digamos que el equipo trabaja con un molino pulverizador. Ese molino pulverizador se le puede graduar la frecuencia. Ujú. Teóricamente, entre más frecuencia, pues el tamaño del grano debería ser menor por la cantidad de fricción que hay, pero no, pues se han hecho pruebas, pero no se ha sacado todavía el número exacto en laboratorio, porque se demora 8 días la prueba. En- Hay otro problema que no tenemos ficha técnica de los equipos porque la empresa, pues cuando la recibí, nadie la entregó, sino que he estado como construyendo todo poco a poco. Pues hay otra situación que afecta el funcionamiento del equipo. No se tenía un mantenimiento preventivo adecuado. Puede que bueno, ese equipo tiene un molino de un martillo con el que se pues, pulveriza el producto. Ese martillo está desalineado, entonces puede que eso sea un factor que esté influyendo en el tamaño de la partícula también. Ok. Entonces estoy empezando a llenar. Todos están viendo ahí, ¿cierto? Estamos en el qué. Estoy colocando el producto, harina, estamos hablando de harina de banano, ¿cierto, Sí, David? señor. Harina Sí, de señor. banano no está pasando, lo voy a poner en su totalidad por el tamiz. Listo. ¿Quién? Y el quién nos hablaba de, esto está asociado a la habilidad de la persona. Vos me hablabas de los hertz del molino. O sea, el operario puede Así es. manipular esos hertz y al manipularlos, eso hace que de pronto saque más rendimiento, pero igual no dé abasto pues el tamiz, ¿o qué? Así es, tal cual. Entonces, por ejemplo, se puede que se recargue el tamiz y se nos apaga. Entonces nos toca tratar de manejar una frecuencia que funcione. Pero la gente que lo usa lo hace es por experiencia. Y Ajá. pues yo llego y les digo, bajemos la frecuencia. Me dicen, no, eso siempre se ha manejado así. Entonces ahí empieza como Mm, el me trabajo con imagino. ellos también. Bueno, ¿cuándo ocurre esta situación? ¿Es cuando están muy acosados de producto o es en el día a día normal? En el día a día Eh, normal. y es un producto de línea, o sea, todos los días lo hacen. Sí, sí, señor. En el día a día normal de la operación del molino. Una pregunta, David. ¿El molino y el tamiz son dos diferentes o el molino es el que trae incluido el tamiz? Ese hay uno que es el molino pulverizador, que es el que tiene el tamiz. Y hay otro que es un molino solo con unos martillos, que Ah, ok. él, pues, cuando entra el producto, digamos que puro, cuando entra el banano completo. Ok. Y a veces entonces se van más para ese de martillos y no pasa por tamiz. Eh, sí, eso tiene pues como un ritmo para que el producto seco se mezcle con el húmedo y ayuda pues pulverizar la harina. ¿Cuál es la tendencia o patrón en cuanto a recurrencia? Entonces vos acabaste de decir, el 38% con una meta del 80% es lo que descubrimos que está pasando pues por ahí. La tendencia es Así que es. cada vez disminuye más, la tendencia es que aumenta o es, no sé, aleatorio, pues no sube, baja, pues dependiendo de... Es aleatorio.
Pues es que para poder hacer la prueba del tamiz se está enviando a un laboratorio y pues no hemos podido verificar con el cambio de frecuencia si aumentó o disminuyó el tamaño, la cantidad, el porcentaje que pasa por el tamiz, la granulometría. Listo, entonces es una tendencia constante, Ujú. que constantemente no damos, pues, no aumentamos, pues, como ese porcentaje. Sí, Listo. ¿Dónde? Entonces acabaste de decir el tamiz, perdón, el molino pulverizador, con tamiz, ¿cierto? sí, así es. ¿Y cuál es la desviación del estado óptimo? Aquí es donde entonces decimos de manera óptima. Entonces aquí decimos de manera óptima el 80% del producto debería, debería pasar por el tamiz o cumplir con el estándar de tamizaje. Debería pasar por el tamiz, sí, cumplir con el estándar, perdón. Voy a poner las dos cosas. Ujú. Muy bien, entonces ya lo que decimos acá es que este fenómeno se arma poniendo el que, luego coma, luego ponemos el cómo, que está por acá, luego ponemos el cuándo, ya lo vamos a leer para ver cómo queda y a veces hay que ajustarle pues como algo pues como para que quede más articulado, pero van a ver que es una aproximación interesante pues al fenómeno que estamos teniendo. ¿Qué, cómo? Sí. ¿Llevamos cuántos? Llevamos tres. Uno, dos, tres, sí. Eh, Me salté uno. No. ¿Qué? ¿Cómo? Ya vimos el cuándo, ¿cierto? ¿Cuándo en el día a día? De la operación, sí, ya vamos en el tercero que es el cuándo, luego viene el dónde. Tamiz. Coma y eh, ¿cuál y quién? ¿Cuál? Yo- esto. Y me falta el quién. Listo. Entonces, finalmente, nuestro fenómeno dice, el producto de harina de banano no está pasando en su totalidad por el tamiz. De manera óptima, el 80% del producto debería estar pasando para cumplir con el estándar. Esto ocurre en el día a día normal. Esto ocurre en el día a día normal de la operación del molino pulverizador, en el molino pulverizador. Y aquí queda como un poquito repetido. Voy a quitar esta parte. También se puede editar. Ustedes lo pueden manipular pues como quieran. La tendencia es constante y sí depende de la habilidad del operario por tratarse de una variable pues como que él mismo la está operando. Entonces, listo. Así nos queda como el fenómeno. Entonces simplemente ya como que aterrizamos mucha información. David nos dio pues una explicación muy completa y creo que faltan pues cositas pues pero tuvo su desahogo ahí pues con esta situación. Me parece chévere pues como que lo sigamos. Entonces recuerden pues que cuando entramos ya a los 5 por qué.
Entonces, deberíamos coger este que es la definición del problema y ponerlo ya dentro del campo del primer por qué. Entonces, en el primer por qué vamos a poner esto. Le dice, ¿por qué el producto de harina de banano no está pasando en su totalidad? Ta, 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 ta? Entonces, aquí ya vamos a empezar a poner la primera respuesta. Como les digo, esto puede ser multicausal. Entonces, cuando es multicausal, uno empieza, bueno, serán los hertz, será el molino, será, no sé, la presión del supervisor, será, ¿qué será? Entonces, David, de pronto, y entre todos podemos ir aportándole cuál puede ser el primer porqué de este problema. Yo diría que pues un factor que afecta es la falta de mantenimiento al equipo, porque Y el por, equipo cuando se vendió, el proveedor declaró que el producto sacaba, pues, que toda la arena que salía pasaba por un tamiz de 100 metros. Listo, estás diciendo, porque al equipo no se le está realizando el correcto mantenimiento. Creo que está un poco pequeño, lo voy a crecer un poco acá para que todos lo veamos. Listo, aquí queda como mucho mejor. Entonces, este por qué ya es nuestro segundo por qué y nos lo llevamos para allí. Entonces, ¿por qué a ese equipo no se le está haciendo el correcto mantenimiento? ¿Qué podemos decir ahí? Es un Eh, tema del área técnica porque no tiene capacidad, es un tema de la ocupación del equipo porque producción no lo entrega, es un tema de que no hay técnicos capacitados para ese equipo y entonces no hay quien se meta a realizarle eso. Es un tema de que el equipo es tan viejo que ya no hay piezas de repuesto, entonces cada que lo intervienen se embalan porque no tienen. Pues cuéntanos de pronto ahí un poquito. Creo que es más que es como un tema de que no se realizó como la planeación de un mantenimiento preventivo y periódico de los equipos. Entonces, pues eso genera que no se tienen horas de trabajo en ningún equipo, no se tiene tampoco información precisa de los últimos mantenimientos. No se cuenta con un plan de mantenimiento definido y estructurado para, para este equipo. Muy bien. Entonces, tercer, ¿por qué? ¿Por qué no contamos con un plan de mantenimiento? Eh, no hay una persona encargada de mantenimiento, ni tampoco se tiene personal pues con la capacidad y los conocimientos para realizar dichos mantenimientos dentro de la empresa. O sea, no hay responsable del área de mantenimiento. Ellos No, dependen no. de quién. No, la planta ahorita, el problema es que la planta solamente tiene una persona a cargo que soy yo y yo trabajo en Ah, el área de calidad, mantenimiento, producción. ah, allá vos mismo te estás ahí clavando el cuchillo. Pero Así es. bueno, no maten al mensajero. Está bien. Valoro mucho tu valentía para asumir esto. Listo, no existe responsabilidad, pero bueno, eso es una manera también de levantarle la mano a la gerencia, pues a los dueños y decir, esto se nos creció, pues es que esto definitivamente necesitamos ese recurso. No Ujú. existe responsable de mantenimiento ni personal capacitado para realizarlo, Tampoco se tenía pues un presupuesto de su mantenimiento de los equipos. ni presupuesto. Muy bien. ¿Cuántas personas trabajan en tu planta, David? 18 personas. Ok, entendido. Bueno, entonces aquí traemos, ¿por qué no existe un responsable del área de mantenimiento? Ta, 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 ta. Ni tenés personal capacitado, ni hay presupuesto. Son como tres cosas en una, pero bueno. Eh,
¿qué podemos decir ahí? O sea, es como la polifuncionalidad que tiene tu cargo. Sí, yo creo que pues el negocio apenas está empezando. Relativamente está nuevo, llevan 4 años, pero esos 4 años, pues realmente la producción empezó hace este año, que se consiguieron clientes. El volumen de clientes que tenemos ahorita pues, es realmente bajo. Y pues los dueños no quieren invertir más dinero hasta que no se tenga realmente pues como el volumen de ventas que ellos esperan. Poner en cambios de la estructura. Uh-huh. Bueno, yo creo que lo dejamos, lo podemos dejar ahí, pues porque ya vamos a llegar a un por qué la empresa apenas está comenzando, pues porque apenas está comenzando, ¿cierto? ¿Por qué no quieren invertir? Pues por lo mismo, porque apenas está comenzando, porque y toda la cosa. Entonces, eh, podemos ya definir como una causa raíz y uno ya empieza como a valorar o a ponderar un poco como esto. Entonces, yo creo que es un poco el tema de recurso gente, por un lado que exista la persona y por otro lado que esté capacitada, ¿cierto? Estoy seguro que un ingeniero de mantenimiento de allá pues tendrá mucho trabajo, pero también puede cambiar las cosas, ¿cierto? Así es. Entonces, yo me atrevería a colocar acá esta como una de las causas raíces pues, que podemos definir para poder decir, vea, es que definitivamente no existe. Ahí pues como para no dejarte como con el problema sin decirte nada y se me ocurre a mí, no sé a los otros, eh, es empezar a mirar, yo sé que a veces eso es un arma de doble filo. Ah, no, esto no iba acá, perdón. Es un arma de doble filo, es de pronto a veces un poquito más de trabajo, pero posiblemente podemos ir cambiando un poquito pues como esa perspectiva pues que se tiene. Y es el tema de prácticas. No sé si la empresa cuenta con practicantes, pues 18 personas, yo creo que ya da para tener una cuota en el SENA o una de esas prácticas que se exige el gobierno. En este momento, hace poco logré, pues, no son directamente con nosotros, pero sí con la casa matriz, tener dos practicantes de técnicos en mantenimiento de equipos industriales. Ah, bueno. Apenas llevan una Entonces, semana ahí. ok. Entonces, ahí es importante tener en cuenta, estoy seguro que trabajo hay para ellos hasta para tirar para el techo, pero es muy importante empezar Así a es. validar estos problemas que lo estás diciendo y si me lo pusiste de primero es porque digamos que es un dolor de cabeza pues que tenés ahí y yo creo que a ellos hay que definirles pues como prioridades y darles un poco pues como de espacio para que se metan a ese molino, lo analicen y una herramienta que enseguida vamos a ver si nos da el tiempo, se llama diseño de experimentos, nos puede ayudar mucho a la hora de uno empezar a mirar como acciones o cuál es la mejor receta que uno puede llegar a tener para mejorar un proceso pues como tal. Entonces, Lo eh, es. se me ocurría eso simplemente pues como manera pues de no dejarte ahí como con el chicharrón pues sin que te dijéramos nada para que lo implementaras. Esa máquina es nueva, esa máquina, el molino pues es nuevo, es viejo. Ya lleva 2 años desde su instalación. Es una máquina importada, tienen contacto con el proveedor. Es nacional, tenemos contacto con el proveedor, pero el proveedor cerró la fábrica. Oh, por Dios. Y dejó catálogo manual de la máquina. Este es el problema, no hay manual. Me comuniqué con ellos en su momento, pero había un problema con el tema de un pago pendiente, entonces hasta que no se Ah, lo solucionara, acabas de ajustar. no nos da, pues no me colaboraban allá con el tema del manual del equipo. Entonces lo que se ha construido es poco a poco. Ok. Eh, ahí también, pues, lo que uno puede hacer es consultar internet o inteligencia artificial, pues haciendo como preguntas y validando pues como condiciones, buscando.
precisamente como experimentos pues en internet a ver qué se encuentra o empezar a mirar un benchmark con otras empresas, pues. Entonces, yo sé que allá en Santa Marta está el molino Santa Marta, que es el Sí, molino de harina de Noel. Eh, Uno podría de pronto buscar contactos para de pronto ingresar o de pronto consultar o validar a alguna persona que o que trabaje o que haya trabajado pues con ellos y de pronto pueda dar un poco más de soporte del proceso pues de molienda pues como tal. Y si no es Santa Marta, pues también otras empresas pues como tal en otra parte para no empezar a validar. Entonces puedes empezar a buscar proveedores de molinos, de pronto contactarlos y mostrar de pronto el interés de mejorar tecnología y toda la cosa, pero también con el ánimo de que ellos te empiecen a decir, vea, yo tengo un molino de estos que está trabajando en tal fábrica. O sea, a través de los proveedores uno puede encontrar también como contactos con otras empresas para decir, yo quiero ver, quiero ir a ver ese molino, a ver cómo funciona. Pues sé que de pronto no es un buen negocio o para ellos, pues que decirles al final, no, ya no te voy a comprar, pues o generar una expectativa, pero uno puede ser como claro con eso y empezar a decirles hacia dónde va la empresa, pues finalmente no va a ser este año, no va a ser el año entrante, pero nosotros posiblemente podemos tener la oportunidad pues de incrementar esa capacidad pues como tal. Entonces, bueno, listo. Aquí entonces utilizamos dos herramientas como les decía. Ya hicimos el 5W1H y hicimos los 5 por qué. Y para el plan de acción, como yo les mostraba ahorita, pues entonces tenemos este formato. Entonces ya luego de tener esas causas raíz, entonces no se cuenta con personal capacitado, ni hay un presupuesto, ni están entrenados. Entonces la primera actividad es, voy a poner, contratar personal dedicado 100% al mantenimiento de los equipos. Inclusive, cuando uno va trabajando la mejora de las áreas de mantenimiento, la primera recomendación es conozca sus equipos. Y conozca sus equipos es empiece a documentar información de los equipos. Entonces, eso que estás haciendo me parece interesante con los practicantes y que su primera tarea sea váyase para ese molino y empiéceme a documentar eso, información, especificaciones, diámetro de malla, estado de la malla, hertz, etcétera, etcétera, pues como todo ese mapa de la línea base de la información. sí, eso es lo que primero que se está trabajando, está haciendo una ficha técnica de cada uno de los equipos, que le hagan como un diagnóstico inicial a todos, a ver qué está Ujú. bien, qué está mal. Estos días han estado destapando todas las chumaceras, motores, revisando tensión de correas y creando un plan de mantenimiento que se tenía de base, pero pues ya más real y aterrizado con la experiencia de ellos y con lo que se pueda ir ejecutando con la capacidad. Ok, y digamos, por ejemplo, la humedad de la harina la miden antes de ingresar al molino. La medimos antes y al final sí o sí la harina tiene que ir menos del 10%. Ok, ¿y qué tanto varía al ingreso del molino? En promedio está entre el 65 al 70%. Siempre es humedad. Sí, sí, incluso antes de que entre el banano se le hace un prensado y se le Ujú. saca casi el 20% en agua. Ok, ok. Y si no cumple con la humedad, no ingresa y lo tienen que volver a prensar o qué pasa ahí. No, ya ese que sale se ve así como entra en más o menos del 65 al 70 que te comentaba. Igual se procesa independientemente de la humedad. El que es crítico es al momento que ya sale la harina, sí tiene que ser menos al 10%. Y si pasa al 10% se reprocesa. Ok, entiendo. Listo. Entonces, si se les ocurre pues más acciones, pues también la podemos ir, pero quiero como que vean el uso del formato pues como tal. Entonces es contratar personal dedicado 100%, la actividad pues que se va a hacer o la acción que se va a hacer, contratar personal solamente para mantenimiento. Entonces es comenzar a estructurar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de eso? Comenzar
a estructurar los planes de mantenimiento de la compañía. Listo. Esta acción será correctiva, preventiva o de mejora. ¿Ustedes qué creen? Como de las tres, ¿ok? Sí, entraría entre correctiva y preventiva. Sí, yo inicialmente la pondría como correctiva, pensando en que pues la naturaleza de los procesos es, y así como pensaste en una empresa que iba a tener área productiva, pues la empresa iba a tener área de calidad y la empresa iba a tener área de mantenimiento, porque finalmente eso debería estar. Y si no es área como tal, tener una persona o las personas muy bien capacitadas, pues como en ese sentido, porque otra cosa es que tú empieces no sé, a mandar a estudiar a los operarios temas de mantenimiento. Nosotros en algún momento en la empresa lo hicimos y empezamos a montar materias técnicas para dictarle a los operarios. Entonces nosotros empezamos con una materia básica, herramientas, manejo de herramientas. Otra materia más básica como neumática, hidráulica, temas de electricidad, sencillos, pero que estas personas pudieran empezar a conocer un poco más de sus equipos, de su interacción con los equipos y que casi que ellos mismos pudieran reparar si era una parte sencilla el equipo pues como tal. Obviamente pues aquí estoy diciendo que para preparar una materia pues se necesita mucho pues conocimiento personal y toda la cosa, pues sacar el tiempo pues para las personas para entrenarlos, pero inclusive algunas veces uno puede buscar ayuda con las universidades o inclusive con el SENA y empezar a montar lo que ellos llaman o han llamado en algunas veces una escuela de destrezas. Escuela de destrezas suena más a trabajos manuales, que también lo he visto pues ser aplicado en eso, pero también puede ser destrezas de mantenimiento para empezar a decir, venga, usted qué tiene en el SENA, qué materias dicta ya no como carrera, no como técnica, no como tecnología, sino materia que podamos llegar a traer aquí a la compañía. Y a veces uno en esas conversaciones, y al SENA le interesa mucho, yo estuve en un curso del SENA el año pasado, un tema más de inocuidad de alimentos, pero el profesor nos decía que el SENA le tenían como el mensaje de que tenía que salir a buscar a las empresas. Y inclusive ese curso nos lo dictó una persona del SENA en la empresa de nosotros y eran dos grupos, cada grupo era, no sé, 20 personas. Pues sé que tú tienes 18, pero uno puede decir, no, vamos a montar con otra empresa o con otras personas, o a los 18 los voy a meter allá y el SENA va a venir a dictarme la capacitación de toda esa materia, porque me interesa mucho el tema mecánico. Entonces, la mecánica o el tema de molienda en general o equipos para molienda, no sé, como algo que de pronto podamos pegarnos para poder decir que nuestros operarios, si no vamos a tener personal de mantenimiento, van a tener un poquito más de conocimiento. Entonces, el entregable es personal de mantenimiento. El área, pues tu área, David, es que producción, pues, o cómo la llaman ustedes, operaciones, o Operaciones, sí, sería. yo podría decir que es mantenimiento, pero miento, pues, porque por lo que me estás diciendo es más operaciones. El responsable, sé que es maluco delegar para arriba, pero no puede decir, no, aquí va a estar, como les decía, fulanito de tal, el gerente. Él me va a ayudar, pues, como con eso. ¿Cuánto puede costar? Sí, pues es que uno puede empezar a mirar eh, un técnico no con mucho conocimiento ni con mucha experiencia, entonces obviamente pues no es una persona de un salario mínimo, puede ser un poquito más, pero también empezar a mirar qué beneficios me va a traer esa persona. Como yo les decía, cuando uno empieza a mirar costo, también tiene que empezar a vender la idea de que venga, es que si usted me trae esa persona para mantenimiento, yo me voy a ahorrar esos reclamos. Tú hablabas de servicio al cliente y de reclamos externos ya del cliente. Sí, 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 un cliente que tenemos durante. ¿Y les ha devuelto producto? ¿Cuánto ha costado esa devolución de producto?
no hemos iniciado el proceso por esa última análisis que se hizo de granulometría. Ok, entonces es como decirle, venga, el riesgo es potencial, pero potencialmente nos devuelvan un despacho, ir a logística y preguntar, bueno, ¿cuánto estamos despachándole a este cliente, no sé, diario, semanal, mensual? Ah, tantos millones. Ah, bueno, entonces eso puede ser un costo importante para la compañía. Permíteme invertir en esto para nosotros poder tener como estos resultados y garantizar pues como ese producto. Obviamente, pues tener mantenimiento es una ventaja para muchas cosas, pues, y que finalmente uno pueda tenerlo como una herramienta, pues, que le sirva para auditorías y demás. Fecha en que está presupuestado y fecha en la cual se realizaría, pues, como tal. Eh, Decíamos entonces que otra acción, entonces es entrenamiento al personal, no voy a poner cuál, pero entonces aquí obviamente el entrenamiento implica preparar el tema, implica pero entonces eso no necesariamente lo tiene que hacer uno. No puede decir, venga, aquí va a estar talento humano y obviamente pues operaciones, pero vinculemos a talento humano porque finalmente estamos hablando del desarrollo de las personas, estamos hablando pues como de que sirve para las evaluaciones de desempeño inclusive. Y hay un argumento que sirve mucho porque a veces los operarios, no sé si les ha pasado, pero tienden a decir, ah, más trabajo, ah, nos van a entrenar y capacitar, pero para pagarnos lo mismo. Cada rato Eh, dicen eso. sí, entonces normalmente uno lo que puede argumentar ahí es esto no solo es un beneficio para la compañía, sino también para ustedes y su hoja de vida, porque les vamos a dar diploma, porque ese diploma ustedes pueden argumentar y ponerlo en su hoja de vida el día que se vayan, pues ojalá no, que entrenar a una persona para que se vaya, pues no es buen negocio, pero finalmente también hay que pensar que esas personas pueden tener mejores oportunidades, pero que finalmente las personas desarrollen esa capacitación o empezar a poner incentivos para que la gente se capacite y decir, listo, la persona que tenga la capacitación en herramientas de mantenimiento y de data, voy a decir cualquier cosa, se le van a pagar 5.000 pesos más por capacitación, 10.000 pesos más por cada capacitación que tenga. Entonces, la empresa puede empezar a migrar tema de salarios a un tema de curvas salariales, donde empieza a decir un operario raso se gana el mínimo, pero ya cuando tiene entrenamiento, cuando ha demostrado capacidades, habilidades y demás, ya no se va a ganar el mínimo, sino que va a entrar dentro de un plan de incentivos donde va a llegar a ganarse el mínimo más un bono de 100.000 pesos, pero el bono de 100.000 va a ir entregado de a 20.000 en 20.000 por cada capacitación que vaya teniendo. O, la última empresa donde yo estaba, ese bono de 20.000 dependía como del desempeño e indicadores pues que iban teniendo las personas, incluido el tema de formación. A veces las personas que no asistían a las capacitaciones, entonces decían, no, no te ganaste tanto porcentaje del bono, entonces, ¿por qué no asististe? Entonces, es una manera en que uno puede vender pues como esa idea. Entonces hablábamos del entrenamiento y por último hablábamos de contratar personal, hay un presupuesto. Asignar, obviamente esto ya es más complicado. Presupuesto para intervención de equipos de la planta. Para nadie es un secreto que cuando uno compra un activo, llámese un activo, una máquina, llámese un activo, una moto, un carro, lo que sea, eso va a necesitar mantenimiento y va a necesitar un presupuesto. O sea, cuando uno compra una moto, uno dice, sí, y entonces, ¿qué sigue? Pues como uno dice, no, el que tiene para el whisky tiene para el hielo, dicen por ahí. A veces entonces compran la moto y, es que eso había que echarle gasolina, y es semanal, y cuánto me va a gastar. Eso hay que echarle gasolina, eso hay que pagarle impuestos, semaforización. Cada año, si ya cumplió el tiempo, entonces hay que llevarlo a revisión técnico-mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, es bueno que las compañías empiecen a tener todo eso en cuenta porque finalmente, pues, no es normal pensar. Sé que hay compañías, pues, que de pronto no, inicialmente no lo consideran, pero si esta compañía quiere crecer, quiere exportar, incluso ustedes exportan, David.
No, directamente no. Al cliente que le vamos a vender si va a exportar la harina. Ok, entonces eso va a ser un compromiso mucho más grande, pues, y va a implicar, pues, como que ustedes tengan un soporte, porque en cualquier momento esa empresa les va a levantar la mano con alguna situación y les va a decir, venga, me van a auditar o van a venir a mirar el proceso, van a venir, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ta, ta, ta. Entonces, eso es importante. Inclusive, eso le sirve a las compañías para que a la hora de negociar tengan en cuenta todos esos valores adicionales. Es que yo le estoy dando un costo, pero con una estructura de nómina o de mano de obra directa que no está de acorde a lo que la empresa necesita, porque yo le estoy poniendo solo las 18 personas que estoy implicando pues ahí como en el proceso, pero entonces si yo necesito reforzar calidad, si yo necesito reforzar mantenimiento, dos, tres personas más, cuatro personas más, yo debería ir al costo de mano de obra asociado a ese producto, mano de obra indirecta, y empezar a sumarle un pedacito para poder decir, ah, bueno, cada libra, cada kilo de harina que yo venda a esta persona va a tener un componente asociado al salario de las personas de mantenimiento, pues que las personas, el área comercial o la persona, el dueño, me imagino, pues que es el que pone el precio del producto, pues él tiene lo que normalmente hacen los dueños, una tabla de Excel donde dicen, ah, no, es que a mí la mano de obra me está costando tanto, entonces eso es lo que yo le voy a poner al producto. Entonces, venga que posiblemente estamos haciendo las cosas como no son y deberíamos tener una eh, una asignación presupuestal para mano de obra un poco diferente. No necesariamente las mejoras deberían ir al costo del producto como tal, ahí sí ya es algo un poco diferente, pero sí deberíamos considerar un presupuesto para mejorar los procesos, para decir, venga, ese molino debería tener otra malla nueva. ¿Por qué? Porque cuando, no sé, cuando estoy cambiando de una harina para un cliente a otra harina para otro cliente, me demoro mucho lavándola, limpiándola mientras se seca con aire comprimido de esto y la vuelvo a montar. Me demoro mucho. En cambio, si yo tengo dos mallas, yo puedo montar la limpia, bajo la que tenía, monto la limpia, hago un barrido pues como de producto y sigue, continúa pues como tal. Entonces ahí hay como importantes argumentos para uno poder empezar a mirar como esas soluciones. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes. Les dije que iba a ser un día de mucha interacción. Gracias a David, pues como por el ejemplo, yo les traía adicional al uso de estas tres herramientas, 5L1H análisis por qué y plan de acción de 5L2H una más que habla del proceso de selección de personal, Makigami. Ustedes lo vieron pues en las diapositivas, pero no lo vieron como en el Excel específicamente. Básicamente lo que hablábamos la vez pasada, y si quieren damos un repaso aquí rápido a Makigami, que yo lo tenía por acá abierto. Eh, Hablábamos que teníamos unos cargos que están involucrados, primero partimos de un proceso, hay unos cargos, unas áreas que están involucradas en el proceso y que si están acá es porque hacen algo. No sé si agrega o no agrega valor, eso ya lo dirá el colorcito pues, del sticker que le pongamos, pero que finalmente tienen unos tiempos, tienen unos actividades asociadas a ellos. El sticker verde es que agrega valor, no agrega valor el rojo y no agrega valor, pero es necesaria. El sticker amarillo, pues como tal, sumamos tiempos totales, validamos, eh, validamos entonces qué anormalidades tienen y con eso ya validamos entonces cómo es el estado real pues eh, del Makigami pues que estamos haciendo. Entonces, eh, les decía que el ejemplo yo lo quería hacer con la contratación de personal nuevo. Entonces aquí les hago una pregunta a cada uno de ustedes, los que estamos en este momento. Camila, Kenia, Álvaro, David. Cuando ustedes necesitan un personal, vamos a irnos al más fácil, que es como un operario, un operativo, un auxiliar de planta, alguien sencillo, pues bachiller, pues que no tenga como mucha especificación. ¿Cuánto tiempo se demora la contratación de esa persona? Escucho. Mi empresa casi 3 semanas. David, 3 semanas. ¿Quién En mi más? caso, depende.
Depende de la urgencia de la persona. ¿Cuál es la más rápida y cuál ha sido la más lenta? Mm, la más rápida han sido máximo 2 semanas y la más lenta 4 meses, 5 meses. Ok, entre 2 semanas y 4 meses. Kenia. Igual que Camila, depende de la urgencia. La más rápida ha sido 4 días y la más lenta 1 mes. 4 días. O sea que sí se puede. Sí, Y 1 mes. Ok. Y Álvaro, no sé si tiene información de los tiempos de contratación de las personas. Problemas con el sonido. Que vi que quitaste el micrófono. Ahí oculté la barra por allá del chat. Bueno, si quieren sigamos. Em, Interesante esa situación de Kenia. Entonces, en el ejemplo que yo les traía, yo les decía que nosotros a veces nos demorábamos hasta 28 Vida, dos días. semanas. ¿Aló? Sí, sí, dale, dale. Álvaro, me estabas hablando. Dale que sí te escuché. 2 semanas. Listo. Entonces, eh, cuando uno empieza a revisar ese proceso de contratación, eh, digamos que uno empieza con las actividades. Entonces, si quieren, rápidamente, para que sigamos ya con el siguiente tema, entre todos construyamos como las etapas en sus empresas. Si quieren, Kenia, me voy a apoyar en ti un poquito para ver qué etapas, que es como el caso, la mejor práctica que tenemos en ese momento, porque 4 días es un récord verdaderamente. Entonces, con Kenia podemos revisar allá en Nicaragua cómo lo están haciendo para nosotros empezar a decir, venga, o sea que sí se puede hacer. Una pregunta, Kenia, ¿esas personas que vienen en 4 días son contratadas directas por la compañía o son por empresas temporales? directamente con la compañía. Directamente con la compañía, wow, interesante. Me imagino que todos partimos de un levantamiento del requerimiento, ¿cierto? Sí, Eh, Ese levantamiento, pero perdón, esa sería la actividad 1. ¿Quién hace ese levantamiento del requerimiento? Me imagino que es el área de producción, operaciones, pues si vamos a hablar de una persona de producción, pues ya. Entonces, área de producción. Vamos a poner el ejemplo, vamos a poner de calidad. Vamos a necesitar un auxiliar de calidad. Listo. Eso, ¿donde quién va a ese requerimiento? Si me puedes ayudar, Kenia. para recursos humanos. Recursos humanos. Recursos humanos. ¿Qué hace recursos humanos entonces? Contacta a la persona. Perdón, esto no va acá, esto va acá. O sea, sale a buscar candidatos. Sí. Busca candidatos. Listo. De ahí, ¿qué sigue pasando? Entrevista a candidatos. Sigue siendo recursos humanos. Sí. Entrevista. ¿Les hacen pruebas? ¿Les hacen algo adicional? ¿Exámenes médicos? Si es un operario, no hacen pruebas. Sí Ok. tiene que llevar un certificado de salud. Y eso lo sacan en una empresa aparte. Sí. Entonces, certificado de salud. Y listo. De ahí, ¿quién? O sea, candidatos, entrevista a candidatos. Yo me imagino que el certificado de salud es más asociado al área de salud de la compañía. O SST, o quién maneja esa parte de salud. Sí, el área de salud de la compañía. Pues, hay otra área que nos aparece ahí. Voy a quitar esto. Entonces es
En Colombia lo llamamos SST, Seguridad y Salud en el Trabajo, pero entonces voy a poner adicional área de salud de la compañía. Listo. ¿Algo más que sigue ahí después de que la persona ya tuvo ese certificado de salud? Entrevistas con producción. Ok, entonces volvemos. Voy a cambiar esto a producción para que... Oh, sí. Luego viene aquí entonces entrevista. Listo. ¿Qué sigue? Producción le da el ok y ya se llama para la contratación. Prueba. Listo. ¿Y esa contratación quién la hace? Recursos humanos. Recursos humanos. Luego de la persona firmar contrato, ¿qué viene? Hay un entrenamiento. Más que todo una charla solo. Y luego, claro, cuando ya llega a su puesto, un entrenamiento máximo 2 semanas. ¿Quién les da la charla? El área de calidad. Que interviene calidad. Calidad. Y por acá ponemos charla. Charla, llamémosla inducción. ¿Cuánto dura esa charla? Un día. ¿Y tiene temas solamente asociados a calidad o hay de todo? Hay seguridad, hay ambiental, hay inocuidad, pues Seguridad ambiental e inocuidad. producción no, mantenimiento tampoco, No, logística tampoco. no. Ok. Yo por eso les decía que para mí la inducción debería mínimo 2 días y para mí la inducción la deberíamos dar todas las áreas de la compañía. Sé que es pesado, sé que es incómodo, sé que a veces yo que me voy a ir a hacer allá, toda la cosa, a veces hay compañías que evolucionan tanto que pueden hacer videos de esas charlas y finalmente la persona se sienta pues como a ver esos videos. Otras personas montan materias o presentaciones con evaluaciones al final para poder decir si la persona pasó o no pasó pues como la inducción, porque cada vez te van a pedir más información de certificación de esas personas. Esa persona la entrenaron, cuándo la entrenaron, quién la entrenó, dónde firmó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí deberían ser 2, 3 días en que la persona se entere, pero no solo de esos temas asociados a calidad, sino también asociados a temas de mantenimiento, pues porque es que la persona va a llegar a producción, pero si ocurre algo, tiene que saber cómo llamar a un técnico, tiene que saber que no le puede meter la mano a un equipo, tiene que saber que los mantenimientos específicos los hacen las personas de mantenimiento, tiene que saber si hay que limpiar una máquina y lo limpian las personas de producción, tiene que saber limpiar esa máquina, pues, y más, ¿quién más que el de mantenimiento que le enseña a desarmar algunas piezas para enseñarle? Entonces, para mí, comercial debería ir y mostrar los productos de la compañía. Entonces, venga, no, esta harina es así, se hace así, ta, 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 este pollo, no, este pollo entonces se hace en este empaque, tenemos estas máquinas. Pues, sí me entienden, por eso yo les seguiré haciendo mucho énfasis, pues, como en eso, porque ahí, pues, ya está el secreto de- del trabajo. Y por último, vamos a hablar otra vez entonces de producción. ¿Y qué pasa en producción? ¿Hay un entrenamiento? ¿Cuánto dura? Sí, 2 semanas. Entrenamiento. Pues miren, los 4 días que tú me dijiste no incluyen el entrenamiento, porque supongo, pues lo estoy asumiendo porque me dijiste 4 días, entonces no, simplemente 4 días es hasta que, mejor dicho, hasta contratación. Contrató y al otro día entró y tú estás asumiendo que los 4 días son de acá hasta acá, Así ¿cierto? es. Sí. O sea, en este tiempo uno puede decir aquí hay 4 días. Voy a ponerlo así, pues fácil, no debería, porque la idea es que cada actividad tenga pues como un tiempo. Entonces, hasta acá 4 días, aquí un día y acá 2 semanas. Entonces, miren que si fuéramos a ser estrictos con la situación, yo diría, tú no tienes una persona en 4 días, tienes una persona en 3 semanas. Porque finalmente a las 3 semanas ya podemos decir que esta persona ya tiene el entrenamiento, incluido el de producción, tiene el día de inducción, tiene los 4 días que tuvo el proceso de
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente depende de donde tomemos el inicio y el fin, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, aquí es. Entonces, voy a deshacer esto porque la idea es que no totalicemos eso así, sino que cada una de las actividades tenga un tiempo específico, porque entonces yo aquí pongo levantar el requerimiento. No sé, o esto es un día. Buscar candidatos un día. Entrevistar candidatos un día. Ya me voy a comer los 4 días que tenía certificado de salud, entrevista y aprobado. Bueno, voy a juntar acá, no debería, pero voy a juntar acá 1, 2, 3 y pongamos aquí el último día. Entonces, si fueran tiempos diferentes, uno podría decir, venga, esta actividad de buscar candidatos, porque se me está demorando 3 días? Vamos a salir un poquito de la situación ideal pues, que tenemos con Kenia. Simplemente voy a manipular esto para decir 4 días buscando candidatos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, no, es que la planta queda ubicada en un corregimiento donde el acceso es un poco limitado, no tiene rutas de transporte, entonces a las personas les cuesta mucho o las personas que viven cerca ya están ubicadas, entonces no hay población suficiente para que ofertas de trabajo les llamen la atención, etcétera. Entonces, cada vez empezás a mirar, por un lado, los tiempos, por otro lado, venga, este recursos humanos, ¿cuántas actividades tiene? Tiene 1, 2, 3 actividades y cuánto tiempo se gasta en cada una de esas actividades. Producción tiene 1, 2, 3, 4 actividades, ¿cuánto tiempo se gasta en eso? Entonces aquí empezamos a llenar eso como con la información para uno poder decir, en esta columna de la derecha, evalúo la carga de trabajo de las áreas, en esta fila de suma de tiempo evalúa la carga o la ocupación de cada una de esas actividades. Y más abajo empiezo a mirar anormalidades. Entonces, por ejemplo, certificados de salud. Es que ese certificado solamente lo emiten en la mañana porque el médico de allá del instituto solamente trabaja en la mañana. Entonces, si la persona la llamé por la tarde y no, casos de la vida real, no tiene pasajes para ir a donde el médico por la mañana porque por la mañana se los consigue y puede ir por la tarde, pierde un día. Entonces, acá ya empezamos a escribir nosotros cuáles son esas anormalidades que vamos encontrando en esas actividades que vemos allá arriba. Entonces usted dice, no, entonces en el certificado de salud tengo esa normalidad, adicionalmente tengo esta otra, pero por acá entonces en el envío de la solicitud tengo un problema y es que hay unas personas que yo simplemente con llamarlas me empiezan a buscar, pero otras personas me exigen un correo y yo normalmente no tengo acceso al correo pues en el día. O el correo entra a la bandeja y ese correo se pierde y me lo dejan ahí en stand-by, no lo leen hasta el otro día. En la solicitud no porque estamos teniendo problemas porque no están especificando el cargo y las funciones de la persona, especificaciones claras. Entonces empiezo ya a llenar esto, ya me queda un mapa súper chévere para yo empezar a decir, venga, quiero llevar esto con una meta de 4 días. Trabajemos en esto por tiempo, trabajemos en esto por anormalidades, trabajemos en esto por carga de trabajo de la persona. Entonces, me parece interesante esta herramienta Makigami, como les decía, porque podemos llegar a tener un mapeo de ese proceso, procesos tan sencillos como el que les estoy describiendo. Decíamos, tenés toda la razón, es que la contratación de personas debería ser de 8 días. Entonces, les voy a mostrar este ejemplito pues, de la vida real, donde decíamos eh, la contratación. Miren que nosotros teníamos un mínimo de 16 días, un promedio de 28 días y algunos iban hasta 84 días. Actividades que agregaban valor eran 12, actividades que no agregaban valor eran 4 y actividades que no agregaban valor pero había que hacerlas eran 3. Entonces aquí empezamos a trabajar y finalmente logramos que de 28 días pasamos a 8 días. Entonces el jueves y definimos fechas específicas. Usted solo me va a mandar solicitud de los jueves. Si usted me la manda el viernes, ya perdemos el año. Entonces, entre jueves y viernes me envía la solicitud. Yo el lunes procedo a contactar a la empresa temporal. Eso ya es un proceso por la temporal.
luego le hacen el estudio de seguridad, luego le hacen el examen médico y ya el lunes tienen inducción con dotación, con recorrido y demás, y ya y producción y finalmente ingresó. Entonces en 8 días hábiles uno podría decir, aquí ya estamos. Pero obviamente hubo un plan de acción, un trabajo que se hizo ya con todas las tareas, hablando con las temporales, irse a visitar la temporal, cómo homologar la solicitud de las áreas, porque a veces las áreas no pedían, digamos, el personal como era, el perfil debía estar totalmente estandarizado, los exámenes médicos y los estudios de seguridad se podían hacer al mismo tiempo, etcétera. Entonces, esto se los quería como mostrar porque vieran las bondades y esto hace parte pues ya del capítulo del análisis de causa que nosotros veíamos y donde finalmente en métodos de análisis de causa raíz podríamos estar hablando de que con esto ya tuvieron un acercamiento un poco más a la herramienta para que le boten un poquito el miedo, que a mí me interesa mucho eso. O sea, que no este curso se quede como en el papel, sino que verdaderamente tengamos opciones de que cuando me digan, "Ay, hay que mejorar este proceso, no, venga, hagamos un Makigami." Y los invito a que se inventen herramientas, a que le boten el miedo, a que si hay una parte de la herramienta que no les cuadra, deséchenla, pero trabajen con lo que verdaderamente les cuadró. Pues a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, que a veces necesitamos, no, esto tiene que ser perfecto y las 5 WH las tengo que aplicar así exactas. No, miren ahorita, 4 por qué, listo, con 4 por qué llegamos, vámonos con esas, para poder evolucionar, listo. La siguiente parte en este capítulo habla de, como estamos hablando de no conformidades y estamos hablando de análisis de causas para poder atacar esas no conformidades, la parte de acá nos está diciendo entonces que tenemos que hablar de auditorías de calidad y cumplimiento normativo. Entonces las áreas, les decía, hay compañías que tienen áreas de cumplimiento. Finalmente es como que, bueno, usted está cumpliendo con los requisitos. Y no solo son los requisitos de la ISO 9000, requisitos legales. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de alimentos, todos los países tienen una normatividad. Ah, que Estados Unidos es FDA. Sí, Estados Unidos es FDA. Colombia, pues Colombia está la superintendencia, Colombia tiene ahí pegado otras normas pues que se asocian a temas legales pues ya de peso, de inocuidad, o sea, no te exigen una certificación HACCP, pues, o de inocuidad, pues, 100%, la 22.000, pues, que algunas empresas, pues, pueden llegar a tener, sino que cumplas con unos requisitos específicos de norma. Entonces, vamos a hablar entonces también, además de ese cumplimiento normativo, de las auditorías de calidad. Entonces, según la ISO 9000, las auditorías son una herramienta para evaluar la eficacia de los sistemas de gestión de la calidad, que fue el primer capítulo que nosotros vimos. O sea, eso no es monte los sistemas y échele la bendición y vamos para adelante. No, tenemos que tener quien nos revise ese sistema. ¿Para qué? Para poder determinar si el sistema está cumpliendo o no está cumpliendo. Digamos que es una herramienta poderosísima para el tema de mejoramiento continuo dentro de los sistemas pues, de gestión. Eh, Hacen que verdaderamente nos sintamos tranquilos de cumplir requisitos. Cuando hablamos de requisitos, como les decía la vez pasada, de la no conformidad, internos y externos. Entonces, requisitos de calidad asociados a los clientes, asociados a los temas legales y también, obviamente, dan acceso a un mercado mucho más amplio que uno puede llegar a tener. Tipos de auditoría especificados en la ISO 9000. Entonces podemos estar hablando de una auditoría primero, una auditoría interna. Claro, la norma te dice, monte el sistema, pero revíselo constantemente. Auditoría interna, entonces, la realiza el personal de la propia organización, requiere personal capacitado y las áreas internas de la compañía se encargan de capacitarlo eh, y que, digamos, tengan herramientas, bien, suficiente formación. O sea, no solo es capacitarlo en los procesos, que finalmente los procesos deberían estar tan estandarizados que simplemente cogiendo un manual, una caracterización de ese proceso uno podría auditarlo, sino también en la normatividad. Que cuando hablamos de no conformidad, hablamos de incumplimiento de requisitos. Entonces, ¿qué nos piden a los auditores?
que pues no nos lo aprendamos, pero sí que por lo menos sepamos cuáles son los requisitos mínimos que tiene que cumplir un proceso para poder aprobar, pues, o que no tenga no conformidades, pues, como tal. Hay otras auditorías que llaman de segunda parte, que es realizada por los clientes. Entonces, David nos decía, no, es que yo le vendemos a un proveedor y ese sí va a exportar. Estoy seguro que los clientes internacionales le van a decir a él, venga, yo quiero ir a revisar sus procesos, a ver si sí cumple. He trabajado en compañías que trabajan para el hard discount, como Jerónimo Martins, que son tiendas Zara aquí en Colombia, como Ísimo, como que también es hard discount, de uno, que es tal vez el más grande pues en Colombia. Y ellos siempre son constantemente mandando auditores y los auditores se pegan de las normas y son exigentes con esas normas. Entonces, esa es una auditoría de segunda parte, o sea, que no implica personas internas de la compañía, sino que va bien, viene una persona externa y te revisa, no solo en proceso, en piso de planta, sino la documentación. Y lo veíamos pues anteriormente, de que se pueden pegar de planillas, se pueden pegar de procedimientos, se pueden pegar de las entrevistas que ellos mismos hacen para poder determinar la situación real del sistema de gestión de la calidad. Y por último, ya es cuando decide la compañía apostarle a una certificación. Entonces, cuando ya estamos hablando que la compañía dijo, vámonos para adelante, hay presupuesto, hay ganas, hay mercado que explotar con esa ISO 9000, eh, entonces ya no vamos a ir a certificación y ya recuerden que eso implica un sostenimiento también, porque hay auditorías de certificación, auditorías de mantenimiento, hay auditorías de recertificación, porque una certificación que se gana en un año, al siguiente año auditoría de cumplimiento, ya no sé, no tengo claro exactamente, creo que depende del cliente o de la norma. 2, 3 años después es recertificación, o sea, casi que es volver a revisar todo de cero para poder decir, ah, sí cumple con esa norma, pues como tal. Entonces, tres tipos de auditoría: interna, segunda parte o de tercera parte, pues como tal. Listo. Hablando de auditorías, ¿cómo preparamos entonces una auditoría de ISO 9000? Entonces, aquí nos dan unos tips. Yo siempre les pongo pues como la fuente de la información, pero me pareció chévere pues estos tips que nos dan. Y el primero, casi que me parece el más importante, es prepare a los empleados para el control de calidad o el aseguramiento de la calidad. Entonces, ellos, los empleados, tienen que entender la política de la calidad de la empresa, no redactar o no sabérsela completa, pero sí entenderla, el alcance de la auditoría de la calidad, y tienen que asegurarse de que ellos en su día a día la están cumpliendo, la están implementando, ¿cierto? Porque muchas veces las personas la recitan de memoria, pero cuando les preguntan, ¿y usted cómo hace para cumplir eso que acabo de decirme? Se pierden y dicen, no, no tengo idea, yo no hago nada. Entonces ahí es donde terminamos en un problema. Entonces, para esto deben saber, obviamente, los objetivos de calidad. Una cosa es la política, como lo veíamos, otra cosa son los objetivos. Qué labores deben hacer en su día a día. Todos deben tener esa capacidad para conocer los procedimientos instructivos, instrucciones y formularios o formatos que realizan o que diligencian en su actividad para hacerlo de una manera exitosa, pues como tal. Entonces, ¿cómo preparar una auditoría? Primero, prepare el personal. Dígales, va a venir un auditor, lo va a entrevistar, bótele el miedo, no hay ningún problema, responda lo que sabe. Si no sabe, entonces va a la cartelera o va a tal parte y allá se ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, comprobar la información documentada. El sistema de gestión de la calidad te dice, usted tiene que tener un manual de calidad. Pues ya no lo llaman así, pero finalmente te piden es, su empresa debe estar en papel, escrita. Así como la tiene allá funcionando, también debe de haber un soporte escrito de esos procesos, de esas caracterizaciones, de esos indicadores. Entonces es cómo comprobamos esa información que tenemos ahí. Porque a veces las compañías se esmeran mucho en tener información y no, entonces contratan personas inclusive para que hagan esa información. Entregan el manual súper grande, aquí está el gordo del manual, y se olvidan de eso y eso no lo actualizaron, etcétera. Entonces ahí es donde vienen los problemas. Entonces dice, antes de empezar con el proceso de auditoría, conviene comprobar que la lista de documentos y riesgos está actualizada. Eso es muy importante y a disposición de los que cada uno lo necesita.
Es decir, le pregunto a, una persona de calidad dónde están las especificaciones de ese producto que usted está sacando allá. Ah, no, es que nosotros ya no la sabemos. No, no sirve. Eso tiene que estar escrito. Ah, eso está en un correo que nos mandaron. Muéstrame entonces el correo. Ah, no, es un Excel. Muéstrame el Excel. Entonces va a haber siempre comparación con el argumento, la evidencia física de dónde está la información y que ellos también la tengan a la mano. Porque entonces una cosa es que se la sepan, pero otra cosa es cuando borran cassette o se les olvida todas las cosas, ¿dónde la pueden consultar? Ah, no, tienen que llamar al supervisor que está descansando, a ver dónde la dejó, o a ver si él se acuerda cómo fue que manejamos esto. Así es. Entonces hay que verificar que todos los documentos estén correctos, que se hayan revisado, que estén aprobados totalmente y que estén vigentes. Ah, no, que es que se venció el año pasado y por qué no lo habían actualizado. Esa es otra no conformidad común en las empresas. Tercero, verifique la corrección y la mejora de los procesos. Asegure que los procedimientos que está siguiendo la empresa son los adecuados y que los procesos críticos están siendo llevados de una manera correcta y supervisada y obviamente con la mejora implícita en cada uno de ellos. Cuarto, revisar auditorías de calidad anteriores. Esto es supremamente importante. Siempre un auditor, un buen auditor, les va a pedir información del plan de calidad anterior, pues el plan de mejoramiento, el resultado de la auditoría anterior. Y va con eso a basarse para preguntar y validar que sí hayan corregido. O sea, que sí haya existido un plan de acción corto, mediano, largo plazo con el que la compañía logró solucionar, logró solventar pues como el impasse pues como tal. Esto lo llaman ellos acá aprender de los errores, ¿cierto? Porque finalmente si ya no lo detectaron en una auditoría, pues la idea es que no lo volvamos a cometer por segunda, tercera vez, pues. eh, por eso dicen, cuando nos equivocamos una vez es un aprendizaje, cuando nos equivocamos dos veces, ahí sí es un error y tiene costos y toda la cosa. Por eso hay que revisar los resultados de las auditorías anteriores y asegurar que todo lo que se puso ahí verdaderamente ya esté corregido o por lo menos existe un plan para corregirlo. Algunas veces no va a estar todo solucionado, pero por lo menos existe un plan con un cronograma y un seguimiento que se puede mostrar. Que finalmente ellos te van a pedir cuáles son esas no conformidades para ver si las investigaron, si las solucionaron, si quedaron registrados o qué pasó. Quinto, organice el lugar de trabajo y la documentación que esté actualizada. Entonces, como les decía, van al puesto de trabajo y le dicen al operario, ¿usted cómo sabe que la humedad de ese producto debe estar entre tanto y tanto? Ah, no, eso yo lo sé, es que yo llevo muchos años acá. No, muéstrame el manual, consulte el computador, esto, todas las cosas. Entonces, el tema, aquí hablan de orden, pero también como de tener un orden digital en la información, ¿cierto? Las áreas obviamente que tienen que estar limpias, sobre todo en alimentos, los que trabajan en alimentos, sabemos pues que un tema de contaminación física puede ser muy crítico y que las áreas tienen que estar lo más despejadas posible para poder evitar eso. Además es bueno entonces asegurarse de que todos los documentos, formularios de información relevante estén en un lugar fácil de encontrar, que de la mejor manera sean actualizados. Por eso les decía, muchas compañías hacen una inversión importante en un sistema de documentación que le facilite un poco el trabajo a las personas de las diferentes áreas. Como yo les decía, donde yo trabajaba, el sistema de documentación nos mandaba correos cuando veía que un documento se iba a vencer. Entonces simplemente te llegaba un correo, un mensaje donde decía, este documento se va a vencer la semana entrante, usted es el dueño, verifique por favor si lo vuelve a aprobar así como está o si le va a hacer alguna modificación. Entonces eso era importante pues a la hora de estar actualizado pues como con eso. Por último, prepararse o anticiparse pues como a la auditoría. O sea, esto finalmente es preparar a personal y nosotros mismos para atender gente que va a venir a hacer preguntas, preguntas a veces incómodas y va a preguntar por lo que a veces nosotros ni nosotros mismos nos hemos preguntado, pero hay que hacer de esto un ejercicio, digamos que sea más constructivo que destructivo, más para aportar, más estar abierto a recibir recomendaciones y demás, para poder decir que los procesos van a tener oportunidades, o sea, no vamos a salir perfectos y qué bueno que no salimos perfectos, porque finalmente queremos es precisamente eso, de que nos muestren dónde tenemos oportunidades y que con esas oportunidades nosotros podamos ejecutar pues como planes de acción y como
como recomendación final es responda a lo que le pregunten. Algunas personas en las auditorías, tanto internas como externas, se extienden demasiado. A mí me pasó en la última empresa donde estaba. Entonces empezó, el alcance de la auditoría no incluía otras bodegas que teníamos ahí mismo al frente, inclusive pues del parque industrial. Y esta persona empezó a hablar, 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 y no, es que esta compañía ha crecido mucho, yo estoy muy agradecido con ella, pues, valorando pues como la compañía, es que ya imagínese que al frente ya tenemos esa otra línea de producción, entonces claro, ya eso genera perspicacia en los auditores y ahí fue donde nos dijo, quiero ir al otro lado a mirar y pues y no lo teníamos pues como contemplado y finalmente pues tuvimos entre susto y no conformidad y pues al final. Listo. Por último, para que hablemos del cumplimiento o del compliance. Entonces yo les decía, algunas empresas tienen áreas específicas de cumplimiento. Eso ya son empresas muy grandes, empresas que finalmente requieren o valoran ese riesgo de incumplimiento de normas legales o de clientes de una manera diferente, porque finalmente son riesgos potenciales, que la idea es que no incurramos en ellos, pero que finalmente puede existir. Eso es como las redes contra incendios, que finalmente la idea de tener una red contra incendios, ojalá nunca tenerla que usar, pero hay que tenerla, así hay que tenerla. Entonces, básicamente esta área de cumplimiento es, listo, revise y ojalá no me encuentre nada, porque si me encuentra, quiere decir que estoy en riesgo de que me demanden, en riesgo de tener una multa o en riesgo de tener algo. Entonces, cumplimiento normativo es un conjunto de prácticas y normas, los procesos de alguna organización que implementa para asegurar que sus actividades se ajusten a leyes, ya estamos hablando de temas legales, regulaciones o normas, estándares éticos aplicables a su sector y a su contexto. Las ventajas, obviamente, hay una protección del patrimonio y la estabilidad financiera. Yo les decía, eso es una inversión, pues que está protegiendo pues un capital. Reduce el riesgo de sanciones, multas e incluso de procesos judiciales, demandas y demás que uno puede llegar a tener. Ejemplo, las personas que a veces se retiran de las compañías o las compañías la retiran, puede entrar a demandar por un incumplimiento, no sé, en el manejo de las cargas. Colombia tiene una restricción de peso para los hombres no mayor a 25 kilos. Entonces, si tú tienes un proceso, ejemplo, sacos de café, los sacos de café colombiano oscilan entre 62,5 y 70 kilos. Entonces, cuando tú revisas ese tema y que ves una persona que está bajando un saco de café de una rume o un saco de café de un camión o algo, entonces ahí tienes que empezar a mirar, bueno, ahí estoy incumpliendo. Entonces, no, entonces, ¿qué mecanismos existen para ese manejo de esos riesgos? ¿Cómo te puedes defender en caso que la persona te demande? ¿Qué puedes argumentar? Ah, no, es que yo le di un cinturón para que se lo colocara. Ah, no, es que él tenía un gato, una grúa o una diferencial pues para bajar ese saco y él prefirió bajarlo así, etcétera, 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 listo. Este tema de cumplimiento también tiene en cuenta el fortalecimiento de la imagen y la reputación de la compañía, porque no hay nada más dañino que un escándalo con algún producto que podamos llegar a tener. Por ejemplo, hace unos años tuvimos una crisis con unas salchichas enlatadas. Estoy hablando de Grupo Nutresa, pues acá, marca Zenú, donde finalmente tuvieron que recoger producto y resulta que se les había pasado una micro fuga en las latas y lo reconocieron y lo divulgaron porque entonces ahí empiezas a decir, bueno, y ahora que está en manos del cliente, ¿cómo hago yo para recoger ese producto? Una cosa es que esté en la bodega, una cosa es que esté en un distribuidor o en un supermercado y no han empezado a venderlo, pero otra cosa ya está en el cliente. Entonces, cuando está en el cliente y el riesgo ya pasa de ser de una recogida a una demanda por intoxicación o algo, ya tienes que decir, wow, esto se nos va a ir hondo. Entonces, finalmente, ese tema de reputación es muy, 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 muy importante. El fomento de una cultura ética, responsable, de calidad y de cumplir la norma, no de, por ahí dicen, es que echa la norma, echa la trampa, o no de, los colombianos tiende a ser como muy, lo llama recursivo, pero la verdad es como, cómo hacer para no tener que cumplir eso y que así nos va mucho mejor. Entonces es esa cultura que tenemos que
y cultivar todos los días. La mejora de eficiencia de la productividad, obviamente, evitar errores, costos derivados del incumplimiento de las normas, optimizando procesos internos, promueve eficientemente la gestión de los riesgos y la toma de decisiones estratégicas. Bueno, para terminar este capítulo, entonces les voy a dejar el caso práctico. Recuerden que este sería el tercer caso práctico que nosotros vamos a tener. ¿En qué consiste? Digamos que aquí yo les estoy dando una no conformidad, llámelo problema, llámelo fenómeno o como lo quieran llamar. ¿Qué pasó? En una entrevista con el personal de un auditor, porque si es no conformidad es incumplimiento de un requisito. En una entrevista con el personal, el señor Juan Carlos Salazar no es nadie, pues no, es un tío de mi esposo, sí, tiene ese nombre, pero no sé, lo puse ahí. No fue que le pasó a él. No tenía conocimiento de la política de calidad de la compañía y argumentaba que ni siquiera en la inducción se la habían explicado. Entonces, de esas personas que uno dice, ay, me lo quiero es comer, mejor dicho, picarlo en pedacitos, pues como que uno dice, ay, pero este man qué. Entonces tomemos eso como una no conformidad. eh, Hagamos de cuenta que efectivamente esa persona, por algo que pasó, no se le dio esa inducción, porque lo necesitaban muy rápido, porque la persona que habla de esa inducción está incapacitada, etcétera, etcétera. Y entonces procedamos a gestionar primero un 5 por qué para definir verdaderamente las causas raíces y un 5W2H. Espérenme, yo muevo esto un poquito por arriba porque me está quedando como muy en el borde. Y un 5W2H que nos permita un plan de acción. Porque si ya hiciste el 5, ¿por qué? O sea, ¿por qué Juan Carlos Salazar no tenía conocimiento de verdad? Ah, por esto, esto, esto. O sea, ya se lo van a inventar ustedes. La idea es que ojalá lleguen a los 5 por qué, o por lo menos que cada uno de esos por qué tenga alguna variedad en las razones por las cuales, pero que encontremos una causa raíz. Y a esa causa raíz vamos a empezar a definirle acciones para implementar el 5W2H. Entonces el entregable consiste en 5 por qué a esa situación anterior para causa raíz y un formato de 5. Por eso me gasté un tiempo de esta clase como explicándoles bien el formato para poder que me entendieran cómo se hacía, cómo se utilizaba, cómo se llenaba, perdiéramos como el miedo pues a interactuar con él para poder decir, es que definitivamente es fácil, o sea, es fácil como de utilizar y si entonces un por qué se me divide en dos, por eso no sé si vieron que en el formato yo dejaba el espacio doble, de tal forma que este por qué, si tiene una causa y por acá hay otra posible causa, a ese por qué lo puedo poner. Incluso si este tiene tres, pues normalmente puede llegar a tener dos. Entonces, para que si es multicausal este por qué, yo puedo decir, porque el equipo no se le estaba realizando el mantenimiento correcto. ¿Por qué? Porque la humedad de la pulpa de banano que estaba pasando estaba superior a ¿por qué? Y podemos obtener tres, cuatro. Entonces, finalmente también es que entiendan que las variables pueden ser varias, pues múltiples y que finalmente no podemos desconocer esa y dejarla como a un lado, como que, vámonos con esta. Normalmente en estas situaciones pasan, podría decir, dos o tres cosas. Una, el que hable más duro es el que se va a imponer con la causa raíz y les puede pasar. No, es que yo sé que ese problema es por esto, esto, esto y eso, y yo ya lo tengo chuleado. Es que eso es lo que está pasando, definitivamente. Entonces ahí que como que, ya habló este man es el que lleva mucho tiempo, ya, este es el que da, ya, porque habló muy duro, porque entonces es el que a veces se enfrenta pues como a los compañeros y toda la cosa, y ya nadie le quiere llevar la contraria, y entonces, ¡pum!, esa fue la causa raíz. Eso por un lado. Otras veces no tenemos conocimiento y nos vamos como con el primer argumento que nos dan. No, es que yo estaba ya con fulanito de tal y le pregunté y me dijo que era por esto. Pero ese fulanito lleva 2 semanas, ese fulanito es primera vez que lo ponen allá, ese fulanito sí, le pasó ese día, pero nunca más había pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra condición que de pronto puede sesgar un poquito. Por ahí dice
enamórate del problema, no de la solución. Entonces, cuando hablamos de 5 por qué para encontrar causas, es porque la gente quiere encontrar una causa raíz para poder implementar la solución que ellos dieron hace mucho tiempo. Entonces se quedaron con esa solución, se enamoraron de la solución y van a tratar de modificar esas causas de tal forma que todo dé para allá, porque esa es la solución, ¿cierto? Entonces, enamorémonos del problema, no de la solución. O sea, borrón, cuenta nueva y volvamos a mirar otras alternativas, otras posibles causas que podemos llegar a tener. Entonces, esta es la tarea que les quiero dejar, que la idea es que le trabajen cuando puedan, pero también que sepan que ya nos quedan 2 clases sincrónicas en la semana entrante. Hoy era la sexta sesión, nos quedan faltando 2 la semana entrante y nos queda faltando una clase asincrónica. Tengo que hablar, no sé si ustedes han tenido oportunidad de programar clases asincrónicas, que me imagino que entre todos decidimos fecha, hora, día y toda la cosa. Entonces, yo voy a validar bien eso con la parte académica, a ver cómo la vamos programando, pero para que también tengan en cuenta que ya nos queda poco tiempo y que finalmente tenemos que hacer esa clase asincrónica, que obviamente pues si no todos pueden asistir, queda grabada, que finalmente sí la podemos pues como, como ver pues ya grabada pues como tal. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud ya para dar por terminada pues como la sesión de hoy? ¿Cómo les pareció? ¿Hacía falta el interactuar con los formatos? ¿Algún comentario pues como adicional que me quieran hacer? ¿Retroalimentación? Bienvenida. ¿Estamos listos? Bueno, en la próxima clase vamos a empezar eh, otro capítulo que tiene que ver con metodologías avanzadas para la mejora de la calidad. Ahí vamos a tener 2 herramientas potentes. Una se llama diseño de experimentos. Obviamente ya es un poco más avanzado de la estadística que veíamos en las primeras clases, porque el diseño de experimentos nos lleva a considerar múltiples variables, variables constantes, variables dinámicas, etcétera. Por cuestiones de tiempo yo no voy a entrar a detallar pues ya muy avanzado ese tema, pero sí me parece chévere pues como que veamos de una manera muy sencilla la herramienta, de tal forma que les quede la información y que ustedes verdaderamente valoren la utilidad que puede llegar a tener. Es más, estoy casi seguro que en sus compañías o ustedes mismos en algún momento han diseñado un experimento para aplicar o para implementar. En algún momento de su vida laboral, estoy seguro que lo han hecho. ¿Qué es un diseño de experimento? Es simplemente decir, voy a variar este input, esta variable, en 3 valores y voy a dejar las otras quietas a ver qué resultado me da para poder optimizar pues como el proceso. Entonces, van a ver que es un tema bastante interesante y yo traté de ponerlo pues como lo más sencillo posible, de tal forma que les quede como ganas de utilizarlo y de saber cuándo se usa, cuándo no se usa, qué características tiene, los pasos, etcétera. La otra herramienta que les decía potente es el AMFE o el AMEF, que es análisis modo de falla, donde finalmente podemos validar un proyecto, un proceso, una máquina o algo porque va a fallar, o sea, cuál va a ser ese modo en que va a fallar y cómo ser preventivos en eso para poderlo solucionar. Si no es más, siendo las 9 de la noche, yo les agradezco mucho la atención, que tengan un buen fin de semana y estamos hablando la semana entrante. Hasta luego, gracias. Chao Camila, Muchas gracias a gracias, ti. hasta Buenas luego. Chao David, noches. chao Kenia, que estén muy bien. Hasta luego, docente. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Que tenga buena noche. Igualmente, gracias. Hasta luego, muchas gracias.